Hola, bienvenidos a nuestro expreso financiero, en donde hoy vamos a hablar de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Y bueno, ¿cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Bastante bien, Cata, bastante contento de estar otra vez aquí. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Pues todos la semana pasada estuvimos súper pendiente de la Fed, del mensaje de la Fed. Y un poco cuéntanos cómo lo viste. ¿Lo viste suficientemente dovish? Los mercados aparentemente lo tomaron como un mensaje relativamente bajista. Vimos una dinámica muy positiva en la gran mayoría de los mercados, pero ¿tú cómo lo viste? Bueno, al principio de la semana tuvimos de hecho una situación un poquito negativa. Vimos un pequeño retroceso en los índices que en el momento en que la Fed hace el anuncio de vamos a bajar 25 puntos, el mercado ya lo venía descontando desde hace unas semanas, pero como que no se terminaban de confiar del todo. Tuvimos un rally que en lo que quedó de la semana desde el miércoles hasta el viernes en todo, Nasdaq, S&P, Stocks, Topics, todas las bolsas que estuvieron positivas, pero el tono con el que se siguen expresando respecto a estos índices sigue estando todavía cauteloso, como de todavía hay que esperar a ver otros indicadores para ver si respaldan este rally y respaldan toda esta teoría. En síntesis, Esteban, digamos que el mensaje de la Fed le ha seguido dando como fuerza a los activos de mayor riesgo, pero digamos, mensaje claro es cautela, porque efectivamente empiezan a lucir un poco caros los activos de renta variable. Exactamente, Cata. Estamos viendo unos múltiplos bastante elevados y tenemos una situación donde cualquier pequeña desviación en los resultados que veamos, ya sea resultados corporativos para el tercer trimestre o resultados de la economía, resultados macro que estemos viendo, pueden terminar llevando a una corrección importante muy rápida. Sí, con la salida del dato, o sea, lo estaríamos viendo y estaríamos viendo inmediatamente una posible corrección. Perfecto. Bueno, y ahora hablemos de esos chismecitos corporativos que tanto nos gusta. ¿Qué pasó esta semana? Hablamos de temas de las visas con los temas de los tecnológicos de la India que se puede haber afectado. ¿Qué pasó, digamos, en términos generales con las empresas? ¿Qué viste interesante para que nos Bueno, esta cuentes? semana estuvo bastante movida en el sector tecnológico. El gobierno de Trump anunció unos cambios para la visa H1B, que es la visa enfocada hacia los profesionales altamente especializados. Quieren colocar un requisito donde el empleador tiene que pagar $100,000 anualmente por cada trabajador que tome esta visa para poder trabajar en Estados Unidos. El tema con esto es que hay unos sectores que contratan mucho talento por fuera de Estados Unidos porque pues tienen cierto déficit en ingenieros especializados para las tecnológicas, para el sector financiero, en algunas compañías de healthcare. Entonces, lo que estamos viendo es un retroceso en los futuros de Nasdaq, en los futuros de S&P, pero adicional, vimos que la India fue bastante golpeado su sector tecnológico una vez hace este anuncio. Tienen un retroceso de más o menos 2-3%, porque al fin y al cabo es un sector que tiene una correlación bastante importante con estas dinámicas en Estados Unidos. Entonces, esto podría afectar a futuro el desarrollo para estas empresas y esas expectativas que tienen, verlas un poco más moderadas porque estamos viendo que unos profesionales que de por sí tienen un costo importante para estas compañías pasarían a tener un costo aún más elevado y entonces Mm. podrían considerar hasta qué punto puede ser rentable hacer estas Sí. inversiones. Sí, de hecho, una de las empresas, digamos que insignia de consultoría tecnológica es Tata Service, que lleva a los mejores ingenieros a las principales compañías de Estados Unidos. Entonces, claro, pues se daña como el modelo de negocio y pues rentabilizar esto empieza a ser bien difícil, ¿no? Exactamente, podríamos estar también viendo cierto outsourcing de estas actividades hacia Canadá, quizá México, la Unión Europea, donde podría ser más interesante desarrollar estas actividades. Podría ser una de las consecuencias, aunque también puede terminar siendo un incentivo dependiendo de cómo lo quiera llevar el gobierno Trump. Habrá que ver las consecuencias que puede desarrollar. Súper. ¿Algún otro chismecito que nos quieras compartir? Bueno, vimos también una adquisición. Nvidia planea comprar el 5%, bueno, alrededor de unos $5,000 millones en acciones de Intel.
planean hacer esta adquisición un poco, bueno, Intel se encontraba en una situación compleja, ya habíamos visto al gobierno Trump buscando incentivar esta adquisición para inyectar algo de capital, teniendo en cuenta de que Intel no solamente hace el diseño de los chips de procesadores, sino también la fabricación dentro de Estados Unidos. Esta alianza podría fortalecer este modelo de negocio porque Nvidia se enfoca en GPUs, en todo lo que es tarjetas de video y procesamiento para inteligencia artificial y data centers, mientras que Intel tiene un negocio mucho más fuerte en los procesadores de computadores domésticos y también de data centers, pero enfocado en el procesador y no tanto en la GPU. Esta alianza podría ayudarlos en desarrollar productos conjuntos enfocados hacia estos negocios de data centers. Pero hay como ciertas dudas de hasta qué punto esta alianza favorece en el corto plazo a Nvidia, porque a Intel ya vimos un salto de más del 20% en unos pocos días en su valorización, pero por ejemplo ya anunciaron que no van a, por ejemplo, detener la producción de sus tarjetas gráficas. Intel tenía la intención de sacar una línea de tarjetas gráficas para competir con las de Nvidia y AMD, iniciativa que por ahora no se va a detener. Entonces está esa duda de cómo va a funcionar esta integración, cómo va a funcionar esta alianza y qué beneficios puede traer directamente para Nvidia, porque al fin y al cabo el socio principal en cuanto a la manufactura de Nvidia es TSMC en Taiwán. Entonces habrá que ver cómo se termina de desarrollar y hasta qué punto puede ser favorable para Nvidia o una forma de evitar esos aranceles específicos que les quería colocar Trump con las ventas hacia China. Que hablando de China, no sé si te enteraste que prohibieron la compra para su sector tecnológico de chips diseñados por Nvidia. En general, no van a permitir la compra ni de tarjetas gráficas, ni de GPUs para inteligencia artificial, ni para data centers, nada diseñado por Nvidia. Un poco también con todo el conflicto que venían teniendo con el gobierno de Estados Unidos, las declaraciones del gobierno de Estados Unidos fueron un poco desatinadas al señalar que tenían adictos a las empresas chinas, a los productos estadounidenses. Llevó a este conflicto y ahora habrá que ver como, bueno, sin este mercado que es China, sobre todo que China viene creciendo también en el desarrollo de su inteligencia, de su industria en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a data centers, habrá que ver cómo puede Nvidia compensar esas ventas que ya no se van a dirigir hacia el mercado chino, teniendo en cuenta de que ellos también tenían un stock de tarjetas gráficas diseñadas únicamente para ellos, que ahora sí la expectativa de que se las vendan es nula. Sí, ahora habrá que ver qué tan definitivo es, porque en todas esas negociaciones entre China y Estados Unidos es como un tire y afloje, como que se da unas visiones muy radicales y luego, pues digamos, hay retrocesos. Pero un poco lo que yo estaría recogiendo es el pipeline de negocios en el sector tecnológico está súper fuerte, a pesar de que algunas empresas luzcan un poco pues por encima en términos de múltiplos históricos, pues finalmente lo que estamos viendo es que esa dinámica del sector tecnológico sigue muy fuerte. Y pues digamos que las políticas son un factor clave, pero yo creo que también son estrategias de negociación un poco para esta lucha de poderes que estamos viendo pues con entre el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Es una puja la que está ahí. Total. Bueno, ahora hablemos, pues no podemos pues empezar esta charla sin hablar del dólar, porque seguimos viendo el tipo de cambio casi pues tocando 3.800 y la gran pregunta que nos queremos hacer ahorita es, ¿va a romper este 3.800? ¿Cuáles son los drivers? Porque ya se materializó la reunión de la Fed. Claro, el mensaje fue relativamente dovish, pero pues no va a haber 5 descensos, sino aparentemente un poco lo que estamos viendo en el dot plot es que se vienen pues unos 2 descensos adicionales. Pero sigue esa dinámica de valorización del peso colombiano frente al dólar y esa dinámica un poco de debilidad del dólar a escala global. Cuéntanos un poquito cómo lo estás viendo y si tú crees que se va a ir pues por debajo de 3.800. Bueno, hace como un año yo tenía un jefe que me dijo, la forma más fácil en la que un analista se puede quemar es intentando predecir el dólar. Y voy a intentar meter un poco la mano al fuego porque yo creo personalmente que el dólar sí va a romper la barrera de los 3.800. Estamos viendo que cuando la Fed anuncia la bajada de la tasa, vimos un repunte en el dólar, pero que tuvo una corrección después hacia el viernes, volvimos a ver otra vez un nivel más bajo al que estuvo a inicio de la semana. Entonces, esta tendencia parece continuar en el corto plazo, por lo que ya veníamos hablando, todo lo que está haciendo el gobierno para poder liquidar deuda está llevando a la tasa hacia estos puntos, y el efecto que tuvo la bajada de tasas por parte de la Fed no fue suficiente para contrarrestar ese movimiento.
Entonces podríamos seguir viendo esta tendencia y estar por debajo de los niveles de 3.800. No considero que podríamos llegar por debajo del 3.700. Lo veo complejo tanto por el tiempo al que el gobierno está gestionando su deuda. Siento que de aquí a noviembre ya estaríamos viendo el fin de esta tendencia, pero tampoco quiero meter la mano demasiado en el fuego y quemarme y decir vamos a llegar a los 3.600. Yo creo que Sí. entre 3.700, 3.800 va a ser el nivel mínimo al que podríamos estar viendo la tasa de cambio. De acuerdo, y de hecho nosotros cuando hacemos nuestros modelos de, digamos, de precios justos, cuando le incorporamos todas las variables, nos sigue dando que el tipo de cambio tiene que estar más hacia 4.100, ¿no? Entonces es una paradoja muy fuerte y obviamente pues esto está también relacionado con las monetizaciones del gobierno que trae plata, pues también la entrada de offshore que está buscando un muy buen carry y esa debilidad del dólar sin lugar a dudas, a pesar de toda la problemática fiscal. Sin embargo, pues también el quoting es la volatilidad, seguramente va a seguir siendo grande. Entonces podemos tocar ese 3.800, pero de a 2, 3 días, una noticia, cualquier cosa te puede llevar el tipo de cambio a esos niveles por encima de 4.000 y esa pues es una realidad que hemos vivido toda la vida en el tipo de cambio, sin lugar a dudas. Total, es muy difícil predecir con exactitud en dónde se va a encontrar, pero los modelos que tenemos sí nos dan una expectativa más alcista del dólar. Esperamos que se encuentren esos niveles dentro de unos meses, pero con moderación. Claro, ¿no? Y de corto plazo, pues el momentum sigue siendo muy bajista para la cotización o digamos muy de alcista para el peso, pues. Bueno, entonces ya vamos haciendo como pequeños resúmenes. Tenemos un sector tecnológico todavía muy movido, tenemos un mensaje de la Fed que le dio impulso a los mercados, incluyendo al tipo de cambio. Hablemos un poquito de la renta fija, hablemos un poquito de lo que pasó con los tesoros y cómo esa dinámica se tradujo en un comportamiento también interesante para los test en Colombia. Bueno, fue relativamente positivo, ya que al tener un poco más de apetito a riesgo para los inversionistas que siguen siendo un poco más conservadores, pueden ver más valor invirtiendo en activos de renta fija locales, bueno, locales para nosotros, eh, respecto a los tesoros. O sea, no estamos viendo una rentabilidad tan interesante. O sea, en los últimos 2 meses vimos, por ejemplo, el rally del oro, que ha estado continuo, estamos viendo activos. Ha sido un comportamiento un poco extraño porque normalmente a uno lo que le dicen es que están los activos de riesgo y los activos más conservadores, activos refugios como el oro, como los tesoros, que suelen tener un comportamiento inverso. Pero estamos viendo un rally de los activos refugio y al mismo tiempo de los activos de riesgo. O sea, hay un apetito, pero al mismo tiempo esa sensación de incertidumbre. Entonces, lo que vimos al final fue, estamos viendo una pérdida de confianza de alguna forma en los tesoros y diciendo, para este nivel de riesgo al que nos estamos exponiendo, podríamos tener exposición mejor a estos otros activos que también son conservadores, pero que nos pueden dar una rentabilidad mejor ajustada al nivel de riesgo que queremos asumir. De acuerdo. Entonces, bueno, un poco el mensaje es los tesoros pues se han valorizado en línea con la valorización de la renta variable y esa valorización de los tesoros pues también ha tenido una incidencia en la dinámica de la renta fija local. Muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros clientes tienen portafolios que tienen mucha renta fija. ¿Qué ha pasado con esta renta fija? Porque particularmente habíamos visto este año que la tasa fija había sido como el instrumento de mayor valorización, pero en la última semana vimos una dinámica muy positiva de los títulos indexados a inflación, de los UR. Cuéntame qué pasó, cuál es tu expectativa de inflación y un poco ese movimiento o esa expectativa de movimiento de tasas del Banco de la República, porque lo que estamos viendo es como unas apuestas de que el Banco de la República no va a poder bajar sus tasas de referencia y que la inflación en Colombia pues se va a mantener por encima del 5%, lo que pues ha impulsado como el apetito por activos, digamos, indexados a inflación. Cuéntame un poquito cómo estás viendo tú eso. Sí, cuando uno revisa las encuestas, por ejemplo, de dónde están las expectativas de inflación, desde julio estamos viendo un aumento en esa expectativa. Ya no consideran encontrar niveles de inflación por debajo del 4%, 4,25%, sino como lo mencionas, por encima del 5%. Entonces, bajo este escenario, el Banco de la República no tiene tanto margen para poder bajar las tasas, teniendo en cuenta de que, bueno, la Reserva Federal baja las tasas, conseguimos un poco más de liquidez para nosotros, atraer un poco más de inversión, pero si las bajamos muy precipitadamente, podríamos estar viendo, además teniendo en cuenta las declaraciones del presidente del aumento del salario mínimo a fin de año, podríamos estar viendo un repunte bastante rápido de la inflación y una pérdida de poder adquisitivo en los tesoros de tasa fija.
eso es lo que ha principalmente motivado ese apetito un poco más por aquellos indexados a la inflación que en los últimos meses no tuvieron un desempeño tan interesante, pero por el punto en el que se encuentran están relativamente económicos respecto al cambio de las expectativas de la inflación que hemos tenido en las últimas semanas. Perfecto. Entonces, un poco el call to action que estamos viendo, digamos, ya para el inversionista de a pie es, pues, número uno, de corto plazo puede haber oportunidades en el tipo de cambio porque sigue con un momento muy bajista, ¿verdad? Y un poco lo que estoy leyendo, el call to action para instrumentos de renta fija es que efectivamente las tasas van a seguir siendo atractivas y en términos generales esas estrategias diversificadas, tanto en tasa fija como en indexados, pueden seguir teniendo, digamos, valor en la medida en que las causaciones de los papeles van a seguir siendo altas porque el Banco Central no va a poder bajar las tasas de interés tan rápido como lo esperaba. Y para los títulos indexados, pues ese componente inflacionario o ese componente de inflación pues va a seguir siendo relativamente interesante. Totalmente, porque es cierto que el hecho de que la Reserva Federal haya bajado tasas da un poco de margen para que el Banco de la República pueda bajarlas en como consecuencia, manteniendo ese spread entre la renta fija colombiana y los tesoros. Pero si vemos un rebote en la inflación nuestra en el próximo mes, de pronto no podría ser, no veríamos un escenario tan positivo. Entonces uno diría que tener un posicionamiento en renta fija puede ser interesante, teniendo en cuenta el riesgo al que uno también se expone. Comparado, por ejemplo, con el equity a nivel local, uno diría el equity a nivel local ha tenido unas valorizaciones muy interesantes, especialmente el sector financiero, pero ese rally ha venido motivado también por la recompra de acciones, por el rezago con el que venían operando y la recuperación de sus múltiplos. Entonces, aún hay un margen mucho más ajustado a riesgo en renta fija del que podríamos tener en equity. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos cerrando y entonces creo que el mensaje más importante viene siendo, va a seguir habiendo oportunidades en instrumentos de renta fija, estrategias diversificadas, digamos que en acciones también, a pesar de que lucen un poco caras, tanto en el ámbito, pues digamos, desarrollado como emergente también va a haber oportunidades y en el tipo de cambio, pues aprovechar las vacas gordas en la medida en que el momentum va a seguir siendo relativamente pues fuerte en términos de bajadas. Y bueno, y ahora ya para cerrar, esos datos curiosos financieros que tanto me gustan, cuéntame un poquito de cuál es el dato financiero curioso que quieres compartir con nuestros oyentes esta semana. Bueno, el dato financiero de esta semana es que, no sé si lo sabían, pero en Kenia se creó el primer sistema de pago digital del mundo. O sea, no fue en Estados Unidos, antes de que tuviéramos Nequi, Apple Pay. En Kenia crearon un sistema que se llamaba M-Pesa. ¿Empieza? Entonces, este sistema les permitía por allá, como en el 2007, realizar transferencias, realizar pagos sin necesidad de las aplicaciones como las estamos viendo hoy. Pues ellos tenían una necesidad, primero, de seguridad, ¿sí? Tenían ciertos niveles de inseguridad que no incentivaba el cargar efectivo. Entonces, este sistema le permitió a las personas realizar transferencias de forma segura, de forma rápida, de forma ágil y al mismo tiempo tener un mejor control de su dinero con este, digamos, prototipo de las billeteras digitales con las que contamos hoy en día. Muy interesante, y es que de hecho África ha sido pionero en temas de inclusión financiera y finalmente, pues digamos, dentro de las inversiones en acciones emergentes hay muchas empresas africanas, pues que efectivamente en todo el tema de fintech han tenido unos resultados extraordinarios. Y bueno, esta semana, ¿qué tenemos que tener en el radar? ¿Cuáles son esos datos que no tenemos que olvidar y que tenemos que estar pendientes un poco para estar en línea con, o en sintonía con los mercados financieros? Bueno, tenemos publicación de los PMIs por parte de Estados Unidos. Hay que estar muy atentos a los resultados porque, como ya lo hemos venido mencionando, el equity ha estado operando unos múltiplos muy elevados y cualquier desviación levemente negativa puede generar un retroceso muy rápido en el equity, en los indicadores, ya sea de Nasdaq, de S&P, Dow Jones, cualquiera. Perfecto. Bueno, entonces atentos a los PMIs. Si hay correcciones, esas correcciones pueden llegar a ser relativamente compradoras. Y por último, pues aprovechar ese momentum del tipo de cambio, pues que está dando oportunidades interesantes para aquellos inversionistas que quieren exponerse y diversificar en moneda extranjera. Bueno, pues esperamos que haya sido muy útil este expreso financiero. Y si quieren saber más, pues síganos oyendo.